La lista 71 del Partido Nacional, el herrerismo, viene atravesando un ciclo electoral complicado. Este sector, liderado en las últimas décadas por el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, compareció en las elecciones internas con una precandidatura propia, la de Laura Raffo. De ese modo abandonó el paraguas Todos hacia adelante, en el que se había integrado en 2014 y 2019 junto con el sector Aire Fresco de Luis Lacalle Pou y Álvaro Delgado. Pero el 30 de junio Laura Raffo cosechó apenas un 19% de los votos nacionalistas, lejos del 74% con el que se impuso Delgado, con lo cual ella quedó afuera de la fórmula presidencial del partido. A ese doble golpe lo siguieron varios alejamientos de nombres importantes. El diputado Sebastián Andújar, de Canelones, que había sido uno de los dirigentes con más votos dentro del herrerismo en las internas, luego el alejamiento de la propia Laura Raffo y más recientemente el de la senadora Gloria Rodríguez. A partir de todas esas novedades, cuando en el sector proyectan el resultado de octubre, ven el riesgo de quedar afuera del Senado. En ese escenario, a mediados de septiembre, la 71 cerró un acuerdo con la agrupación de Juan Sartori para presentarse juntos bajo el sublema Unidad Nacional. Y luego también recibió el apoyo de los diputados Javier Radicchioni y Gonzalo Mujica, escindidos de Aire Fresco. Entonces, ¿qué es el herrerismo hoy? ¿Cómo busca reposicionarse? Vamos a examinarlo en los próximos minutos y para eso estamos con dos de sus referentes actuales. Valentina Arlegui, presidenta de la lista 71. Valentina, bienvenida. Muy buenos días, gracias por la invitación. Valentina es abogada y escribana y ya ha estado otras veces en perspectiva. Por ejemplo, es directora general de Secretaría del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿no? Exacto, desde marzo del 2020. También nos acompaña Tomás Teijeiro, integrante del Comité Ejecutivo del Herrerismo, abogado, inspector general de Trabajo en el Ministerio. Tomás, también, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Emiliano. Hablemos en primer lugar, si les parece, del herrerismo como ideología. Como idea. Bueno, a ver, ya empezamos con los matices o las precisiones. ¿Cómo definen hoy al herrerismo? Yo siempre digo que el Partido Nacional es un partido de ideas, no es un partido de ideología. De ideología el país tiene suficiente con la oposición, yo creo, y con toda su raigambre voluntarista, marxista, leninista, socialista y todo ese combo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo malo del término ideología? Que acarrea pasiones, por lo menos acarrea pasiones. Y cuando uno habla de un movimiento ideológico, no es lo mismo que hablar de un movimiento de ideas. Un movimiento de ideas es un movimiento más puro. El Partido Nacional es un partido de ideas. Y el herrerismo es, sin duda alguna, un sector político de ideas. Así fue concebido por el fundador y así se ha mantenido a lo largo de todas estas décadas con quienes sucesivamente han llevado la antorcha, ¿verdad? Porque es un movimiento que no... A pesar de ser de gente intensa, de gente aguerrida, ¿no? Es un movimiento de gente abierta, de gente que piensa, de gente que tiene una perspectiva integradora, una perspectiva donde lo popular, lo nacional y lo diverso siempre está presente. ¿Cuáles son las ideas? Algo ya quedó dicho, pero a ver, vayamos más a fondo. ¿Suele verse al herrerismo como conservador en lo social, liberal en lo económico y político? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, eso es parte de un relato que creo que en alguna otra oportunidad lo hemos hablado, de un relato que a través de esa forma de entender la política de manera gramsciana, la oposición ha tratado de imponer a través de la cultura. Conservadora es la oposición. Si hay en algún lado progresismo político, es en el Partido Nacional y es en el herrerismo. Siempre estuvimos a la vanguardia. Liberales en lo económico y, como dijiste, en lo social, conservadores en lo social. Una posibilidad, sí. Es una lectura. Creo que es totalmente lo contrario. El herrerismo es un sector político que defiende a ultranza la vida, la propiedad, la libertad y, como decía al principio, también la diversidad. Entonces, es una jugada bastante fea de parte de la oposición, tildarnos de conservadores, cuando el conservadurismo en el Uruguay, primero, es parte de nuestra cultura y su cultura política, por eso el país es tan reticente a muchos cambios, ¿verdad? Pero quien verdaderamente encarna el conservadurismo en este país es el Frente Amplio. ¿Liberal? ¿Es liberal el herrerismo? Absolutamente liberal. ¿En qué sentido? A ver. En el sentido de respetar al individuo y de darle al individuo
todas las posibilidades y facultades que como persona se merece sin que estén matizadas, sin que el Estado se meta en la vida de esa persona para decirle lo que sí y lo que no. El Estado solamente debe meterse para proteger, el Estado debe meterse para promover a aquellos que lo necesitan, pero no necesitamos un Estado que nos diga que no podemos ponerle sal a las papas fritas. Los herreristas suelen referirse al sector como popular. A ver, ¿por qué? Porque se pone ese énfasis, ¿no? Bueno, primero que nada hay que recordar que el doctor Herrera, el fundador, fue el líder más popular del siglo XX, ¿no? La persona más votada en el siglo XX. Sin lugar a dudas, eso es algo que no podemos perderlo de vista. Pero además, lo popular del herrerismo no solamente tiene el aspecto del alcance del doctor Herrera, sino de una forma de entender la realidad que está dada por un conocimiento de esa realidad. El herrerismo es, sin lugar a dudas, no digo el único, pero encabeza los sectores políticos del país que más ha recorrido y que más entiende la verdadera realidad del ser oriental. Me dice acá Valentina que ella también tiene algo para agregar. ¿Los dos son de una generación parecida o no? Bueno, yo soy bastante menor. Sí, ¿Cuántos años de diferencia? ¿20? ¿Qué son? 17. 17. Bueno, pero entonces... En definitiva, los herreristas nos formamos, nos preparamos, pero la diferencia es el barro en los zapatos. Es recorrer, conocer la realidad y estar cerca de las necesidades de la gente. Y eso nos permite diagramar mejor política pública. Si uno conoce los problemas de primera mano, y por ejemplo, yo después de acá me voy a la cárcel de Punta de Rieles a reunirme con familias de privados de libertad porque están padeciendo. Y justamente el herrerismo es estar cerca del que padece, cerca de la gente más vulnerable, para poder entender esa realidad. Y para eso hacemos política. Nosotros hacemos política para cambiar la realidad. Cuando uno analiza la política en sí, por todos lados, es una actividad muy compleja, donde uno entrega mucho y la mayoría de las veces, y más si uno es del Partido Nacional, recibe muy poco. Es una actividad donde uno viene a servir. Y para servir tiene que estar cerca de las necesidades de la gente, porque ¿a quién servimos? A aquellos que queremos que tengan las mismas oportunidades que en algún momento tuvimos nosotros. Perdón, ¿sí? Emiliano, cuando estaba entrando escuchaba a Juan Castillo hablar sobre la conferencia de prensa del presidente de la República de ayer. ¿Dónde? Lo estaba escuchando en la radio. En otra radio. Sí, estaba comentando. La competencia. Estaba comentando acerca de su visión sobre la conferencia de prensa, diciendo que el presidente de la República, o que en el discurso, o que este gobierno, exactamente, se había olvidado de los trabajadores y las trabajadoras, al decir del señor Castillo, ¿no? Yo creo que con trabajadores estamos cumplidos. Pero... ¿nos olvidamos verdaderamente en este gobierno de los trabajadores cuando bajamos 4 puntos la informalidad? Que no me vengan con cuentos chinos, ¿no? Que no me vengan con cuentos chinos en época de campaña electoral. No nos olvidamos de los trabajadores. Este país tiene, a partir de hace muy pocos días, la primera política nacional de salud y seguridad para los trabajadores. Eso no ocurrió en los últimos 15 años, ocurrió con este gobierno. Ocurrió con un gobierno del Partido Nacional liderando una coalición de gobierno. Entonces, eso es el herrerismo. El estar cerca de la sensibilidad de la gente, de los problemas verdaderos de la gente, no de los problemas teóricos. Volviendo a las ideas, volviendo a los orígenes, Luis Alberto de Herrera impulsaba un posicionamiento nacionalista y antiimperialista. ¿Eso cómo se traduce hoy? ¿Qué presencia tiene en el herrerismo de hoy? En el herrerismo de hoy, ese tema del antiimperialismo del doctor Herrera, y es opinión, ese tema creo que tiene 2 vertientes a los cuales los herreristas nos obliga a estar atentos. El primero es en materia de política internacional, lo cual este gobierno lo ha demostrado. Uruguay tiene amigos comerciales, no se alinea con nadie por cuestiones no de ideas, como diríamos nosotros, sino de ideologías, como pasó en el pasado, ¿verdad? Y menos alinearse con algunos países con, por lo menos, discutible performance democrática, ¿verdad? Pero también tiene otra vertiente más moderna, que es la de estar atento a las necesidades y los riesgos que el individuo tiene ante los nuevos desafíos que impone la economía digital. Porque el imperialismo hoy no solamente es el imperialismo que conocíamos en el pasado, ¿no? Aquella vieja frase de Herrera, ni una estrella más en la bandera, ni una herramienta innombrable, ¿verdad? Bueno, yo creo que hoy significa velar por el individuo ante también el avance de la economía digital, que muchas veces puede invadir la esfera de la intimidad y la esfera de la libertad. ¿Valentina? No, comparto con Tomás. En realidad, nosotros, Lord Palmerston siempre decía que los estados no tienen amigos, sino que tienen intereses. Y yo creo que en estos 5 años se ha dejado bien claro. Nuestro presidente y nuestro canciller han defendido los intereses del país y, en definitiva, sin mediar si somos amigos o no somos amigos. Simplemente velar por lo mejor del Uruguay.
Y para terminar esta caracterización rápida, después de las elecciones internas, acá en una entrevista en Perspectiva, el diputado Juan Martín Rodríguez, uno de los nombres más conocidos hoy en el herrerismo, decía: este sector tiene la posibilidad de convertirse o reconvertirse en una derecha moderna. ¿Cómo es esa discusión? ¿Están de acuerdo con esa visión? A ver, yo creo que lo que dice Juan es algo muy inteligente. Como todo político que anda haciendo campaña y buscando votos, lo pone en un lenguaje que sea más asimilable y de traducción. Yo creo que la gran dicotomía política en el Uruguay no está dada entre derecha e izquierda, está dada entre libertad y voluntad, ¿verdad? Entre la oposición, que cree que de alguna manera están ungidos con el conocimiento popular para poder decirnos lo que es bueno para cada uno de nosotros. Vivimos 15 años en los que pasaron cosas muy buenas durante el gobierno del Frente Amplio, tampoco somos unos negados, pero sí que había una visión de la política y una visión de la vida nacional en la cual esa fuerza política entiende que ellos son intérpretes de la voluntad general, al decir de Rousseau, y que ellos nos deben decir cómo tenemos que vivir en algunos aspectos de nuestra vida. El ejemplo que te ponía hace un rato de no hay sal en los bares para poner las papas fritas porque entienden que nos tienen que cuidar de la hipertensión. Yo me sé cuidar solo de la hipertensión, no preciso que me cuide el Frente Amplio ni la Intendencia. Bueno, ese es un aspecto, ¿verdad? Entonces, la discusión no está entre izquierda y derecha, está entre libertad y voluntad. Entre ese sector político, la oposición, el Frente Amplio, que entiende que de una manera voluntarista que nos tiene que decir cómo debemos vivir la vida, y los que entendemos que la libertad debe ser el principio rector, que ha quedado a la vista después de la pandemia y después de ese maravilloso gesto que tuvo el presidente de la República de dejarnos sueltos en aquel momento, de que los orientales somos personas capaces de vivir en libertad responsable. Al principio de la entrevista, cuando yo preguntaba por la ideología del herrerismo, Teijero me respondía: ideología no, ideas. Y cuando yo repreguntaba por qué no ideología, la respuesta era que la ideología genera pasiones. ¿Cómo era? Sí, la ideología es algo que está cargado del apasionamiento de las cuestiones más humanas, de las cuestiones más viscerales, digamos. ¿Por qué vuelvo sobre esto? Porque miro los mensajes de los oyentes y hay varios que dicen: bueno, pero vaya si los blancos son pasionales, ¿no? De 1904 en adelante. Pero no confundir mística con pasión en el sentido de lo que te estoy diciendo. A ver, son entonces, dos cosas bien distintas, ¿no? Una cosa es el apasionamiento en algo que no tiene que ver con cuestiones que están, digamos, de manera planteadas de manera pura, como es una idea, y otra cosa es el misticismo que podemos llegar a tener los blancos con nuestras tradiciones, con nuestras raíces, con recordar lo de Aparicio, con recordar todas esas cuestiones, ¿verdad? No es lo mismo la imposición de decirte soy intérprete de la voluntad y voy a crear el hombre nuevo, a decir en pandemia con 1 millón de riesgos te dejo libre. Yo creo que ahí la diferencia es entre racionalidad y fundamentalismo. Creo que donde quiero hacer hincapié, Tomás, es en eso, en que en definitiva nosotros no somos fundamentalistas, somos pragmáticos, entendemos que las circunstancias cambian y que no hay que aferrarse a algo a ultranza, sino que podemos debatir, intercambiar ideas y si la idea del otro es mejor, adoptarla. No, y algo fundamental, no somos soberbios. No nos olvidemos que la única revolución que hizo el Partido Nacional no fue para tomar el poder, fue por más democracia, la de Saravia. Otros han hecho revoluciones o han tomado las armas para tomar el poder. En eso a que voy a una diferencia. La diferencia entre unos y otros está en la utilización que se le da a la razón. Nosotros entendemos la razón como mecanismo para comprender la realidad. Otros, de manera antinatural y antiantropológica, utilizan la razón como mecanismo para crear artificialidades. Fue lo que toda la ciencia política contemporánea dice que hizo implotar a la URSS. ¿Qué es el herrerismo hoy? ¿Cuál es su futuro? Ese es el tema. Estamos con Valentina Arlegui, presidenta de la Lista 71, y Tomás Teijero, integrante del Comité Ejecutivo del Herrerismo. Hacíamos de esta manera en el comienzo de la entrevista una caracterización del herrerismo y en ella ya aparecían referencias a la actualidad, ya aparecían comentarios, destaques sobre lo que ha ocurrido en este periodo de gobierno en particular. Pero ahí quiero volver. ¿En qué sentido? El gobierno anterior del Partido Nacional, el que tuvo como presidente a Luis Alberto Lacalle Herrera, fue, en su orientación principal, explícitamente herrerista. Intentó un camino herrerista, con las posibilidades parlamentarias que tenía, pero hacia allí enfiló. Ahora, en 2020, Lacalle Pou llegó a la presidencia con su propio sector y además liderando una coalición de partidos. ¿Dónde ha estado el herrerismo tradicional en esta administración?
En lo que decía Tomás al principio, en un momento muy complejo tuvimos un capitán de tormenta que pudo llevar el barco a puerto y de la mejor manera. Nosotros mirábamos hacia alrededor a la región, y basta decir cómo se manejó la crisis en Argentina. Y en Uruguay nosotros, sin apagar los motores de la economía, pudimos, a través del concepto de libertad responsable, que yo creo que eso es en esencia herrerista, el presidente confió en los ciudadanos, pensó que cada uno iba a poder usar su libertad de manera justamente responsable y también solidaria, porque al cuidarnos, cada uno cuidábamos a todo el grupo y nos dejó, dentro de lo que se podía, tener una vida libre. Y eso implicó que económicamente no estuviéramos tan mal como otros países e implicó que un montón de actividades económicas no pararan, por lo tanto que el empleo no se viera tan impactado como al principio se preveía. Nosotros en el Ministerio de Trabajo la pasamos muy mal en ese periodo. Teníamos a todos los consultores, etcétera, que venían a decirnos que el desempleo iba a rondar el 20% y nosotros hacía 13 días que habíamos asumido. Entonces, yo creo que en el manejo de la pandemia esencialmente hubo una impronta herrerista. Absolutamente, si te pones a pensar al margen del tema de la libertad, que por analogía con lo del liberalismo, etcétera, suele reconocerse como una de las cualidades o valores que el herrerismo destaca, los que te decía al principio también están presentes, porque atrás de esa decisión del presidente de la República de dejar a los orientales en libertad, hay básicamente un reconocimiento de la importancia de la dignidad de la persona, ¿no? Él me acuerdo que lo ponía en la conferencia de prensa, decía que él no era quien para poner preso a alguien que tuviera que salir todos los días a trabajar para parar la olla, ¿verdad? Así lo decía el presidente en aquel momento. ¿Qué hay atrás de eso? ¿Hay solamente libertad? Sí, hay libertad, pero también hay un reconocimiento y un respeto por la dignidad del individuo basado por alguien que tiene un profundo conocimiento de la realidad, que es alguien bien herrerista. Ahora, ¿quién? Perdón. El presidente. Pero el presidente no se define como herrerista. No se define, pero los valores del herrerismo trascienden el sector. Bueno, vamos a eso. El presidente no se define embajadores como en todo el partido. No se define como herrerista. Es más, ha llegado a utilizar otro término, socialdemócrata, ¿no? Bueno, pero está bien. Se lo dijo al expresidente Julio María Sanguinetti, que a su vez lo contó en un libro recientemente. Entonces, el herrerismo, hace días que yo vengo comentando esto con Valentina, el herrerismo tiene dos vertientes, bien claras a lo largo de su historia. No nos olvidemos que el herrerismo es la columna vertebral del ideario nacionalista en el presente. Y el herrerismo tiene dos columnas que son bien palpables. Una es la electoral, que es de la que nosotros somos militantes diarios, etcétera, y la otra es la de ideas. La de ideas trasciende el movimiento electoral, herrerismo propiamente dicho, trasciende las fronteras hacia otros sectores del Partido Nacional, hacia otras personas que, como el presidente de la República, tienen en su contenido, en su esquema, algunas cuestiones vinculadas fundamentalmente con el herrerismo, y obviamente el presidente, que es una persona que sintoniza a todos los orientales, ¿verdad?, en su frecuencia, por algo es tan popular, ha sido capaz de implementar también otras cuestiones que los tiempos modernos exigen, como esta que refería el presidente Sanguinetti. Pero el herrerismo está también fuera de sus propias fronteras como idea. Lo vemos, hay otros sectores del país, de políticos del país, que también defienden algunas cuestiones que para nosotros son muy caras, por ejemplo, las cuestiones de la libertad. Bueno, Pedro Bordaberry es un socio de cuidado precisamente porque pesca en la misma pecera. Tiene una forma de pensar en algunos aspectos que es bastante similar a la nuestra. ¿Pero eso quiere decir que abreve en el herrerismo o que tenga una inspiración herrerista? No, yo no sería tan atrevido de decir eso de Bordaberry. Yo creo que sí abreva en el liberalismo, ¿no? Comparte valores. Sí, los valores liberales, sin duda. Había sectores o hubo sectores dentro del Frente Amplio que desde el punto de vista económico no era lo que vemos hoy, eran mucho más moderados, esos sectores moderados tenían mucho más que ver con nuestra forma de entender la economía. Insisto, una economía basada en el individuo, pero fundamentalmente solidaria. Entonces, si el herrerismo está impregnando no solo al Partido Nacional, por lo que ustedes decían, pero en particular al partido más allá del grupo mismo, más allá de la agrupación en sí, ¿por qué le está yendo complicado al herrerismo en materia de votaciones en este año 2014? ¿Qué pasó con las elecciones internas? ¿Cuáles son las perspectivas ahora? Me gustaría que nos detuviéramos en ese aspecto enseguida. ¿Qué es hoy el herrerismo? ¿Por dónde viene su futuro? Estamos
hoy en la entrevista central poniendo el foco en la lista 71 del Partido Nacional, que atraviesa esta vez un ciclo electoral complicado. Nos acompañan Valentina Arlegui, que es la presidenta de la lista 71, y Tomás Teijeiro, que integra el comité ejecutivo del sector. Vayamos a lo que había quedado pendiente. ¿Por qué votó tan mal el herrerismo en las elecciones internas? Recordemos, Laura Raffo tuvo 19% y además esa ni siquiera es votación 100% herrerista porque detrás de su precandidatura había otros grupos. Alianza Nacional y Movimiento Nacional de Rocha. Alianza Nacional y Movimiento Estos son de los que integraban el paraguas de Sumar. Bien, entonces, este 19% no es solo herrerismo, pero el 19% es la mayor en sí parte. Es poco dentro del partido. ¿Qué pasó? Sin duda, el problema es que hay que ir un poquito más atrás para poder analizar esos resultados. Y yo creo que el Partido Nacional le debe mucho, principalmente al herrerismo, por haber impulsado la candidatura de Laura Raffo. Si nosotros no hubiéramos tenido interna, si no hubiera corrido Jorge Andini y no hubiera corrido Laura Raffo y hubieran llegado hasta el final, yo creo que la votación del partido hubiera sido incluso más baja de la que fue. ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros veníamos tradicionalmente de tener la interna más competitiva. El Partido Nacional, desde que se crearon las internas, había sido el partido más votado en todas las elecciones. Esta vez el Frente Amplio supera la votación del Partido Nacional y había muchas voces que previo al lanzamiento de la candidatura de Laura y de Jorge Gandini decían que no había que tener interna, que teníamos que ir con un candidato único, que era Álvaro Delgado, y nosotros entendimos que no, porque era ir contra la esencia del Partido Nacional y era debilitar al partido de cara a octubre. Entonces nosotros entendimos que promover una candidatura alternativa que fue la de Laura iba justamente a abrevar y a mejorar el resultado de octubre. Eso se entiende, pero vuelvo a la pregunta. ¿Por qué la votación fue tan baja? Se me ocurren varias posibilidades, se las mencioné a la propia Laura Raffo en una entrevista acá hace unos días. Alternativa A, Laura Raffo no funcionó como precandidata. B, el caso de Gustavo Penades, uno de los principales referentes del herrerismo, que fue imputado por decenas de delitos de abuso sexual de menores y explotación sexual. C, el desgaste de Luis Alberto Heber, por su gestión como ministro del Interior. D, la maquinaria que montó Álvaro Delgado, demasiado poderosa. Emiliano, yo creo que hay una que faltó ahí. O sea, ¿estas cuatro influyeron? No, de esas cuatro yo no vine a hablar. Lo que te voy a decir es lo siguiente. Valentina quizás sí, porque me falta la respuesta. Yo creo que, primero que nada, a mí me causa mucha gracia cuando veo sectores políticos que se definen en función del herrerismo en vez de definirse propiamente, ¿no? Yo no soy herrerista. El herrerismo tal cosa. Es lo que hablamos al principio. Yo creo que el herrerismo es el movimiento de ideas histórico del Partido Nacional más articulado, más estructurado y más fuerte. Como tal, tiene decenas de años. Cualquier movimiento político en el Uruguay que tenga una cronología, ¿verdad? Y una de vida tan larga, tiene momentos buenos, momentos muy buenos y momentos excelentes. Yo creo que hoy, sin duda, estamos viviendo un momento bueno. No estamos viviendo un momento ni muy bueno ni excelente. Pero para mí es el producto natural del ciclo de vida de nuestros dirigentes. Los dirigentes que llevaban adelante el herrerismo hasta la renovación que ha ocurrido en los últimos tiempos, eran todas personas que ya estaban maduras en la política, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Por eso ocuparon las principales responsabilidades en este gobierno. Ocupar responsabilidades y además estar a una altura de la vida en la cual la militancia per se implica un desgaste vital mucho más exigente, no es para cualquiera. Hay algunos que son superhombres, como Heber, que pueden hacer todo, ser ministros, ser senadores, ser presidente del herrerismo, recorrer el país, estar de noche en Montevideo, ¿verdad? Pero no es para cualquiera. Capaz que nuestros cuadros en esos entornos de edad, de mi generación para arriba, de alguna manera, por razones lógicas, vitales, se han ido agotando y el herrerismo ha dado paso a una nueva generación. Claro, es una nueva generación muy potente. Hay 50 y pico de agrupaciones en todo el país. Hay 50 y pico de agrupaciones que tienen personas entre los 20 y pico y los 40 y pico de años que hoy están militando por el herrerismo, que quizá no ocupan hoy lugares preponderantes, pero los van a ocupar en breve. La generación de Valentina es una generación que está tomando la posta con fuerza y que la va a tomar. Ahora, hay que sincronizar los ciclos naturales del movimiento político con los ciclos naturales de las personas, ¿no vale? Sí.
Pero entonces la explicación es esa solamente, un ciclo natural en la evolución de un sector con la tradición y la antigüedad que tiene el herrerismo. Yo creo que este tipo de fenómenos no admiten una sola explicación. Es muy difícil saber por qué vota la gente y más difícil aún por qué no vota la gente. Y creo que hay una multiplicidad de motivos y es imposible establecer una causa. Tal vez las que tú nombraste han tenido influencia, tal vez han sido las 4, tal vez ha sido alguna. Yo creo que en definitiva el no haber tenido una interna competitiva también hizo que la gente no se volcara a votar. Yo creo que si la interna hubiera sido un poco más competitiva, nosotros hubiéramos captado una porción de votación mucho mayor. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros ahora en octubre tenemos una elección obligatoria y tenemos mucha confianza y mucha esperanza en que eso se va a revertir y que vamos a votar mucho mejor. Y tal como decía Tomás, hoy hay nuevos brotes que están para salir de ese árbol y de ese tronco que es el herrerismo. Tenemos candidatos a diputados en el interior que tienen 30 y pico de años y que tienen mucha fuerza en sus departamentos y que les va a ir muy bien. Llamó la atención la serie de alejamientos que tuvo el herrerismo después de las internas, ¿no? Yo mencionaba ejemplos, Andújar, Raffo, la senadora Rodríguez. Y tal vez ahí está quienes concebimos la política como algo colectivo y quienes lo conciben como algo individual. Creo que ahí es un enfoque diferente. Eso es bastante severo. ¿Qué quiere decir? Que a mí me interesa más el futuro de mi proyecto político en clave de equipo que en clave de aspiraciones personales. Y es totalmente legítimo una cosa como la otra. Pero a ver, por ejemplo, Andújar, uno de los escindidos, dijo que él veía al sector vetusto, que necesitaba una actualización, renovar sus estrategias, te diría que hasta sus ideologías. Utilizó el término ideologías. Lo miro a Teijero, que hace un rato rechazaba esa palabra. Entonces... Sebastián habrá tenido sus razones, es un queridísimo compañero con quien siempre tuvimos una relación muy buena, pero habrá tenido sus razones para alejarse. Yo no lo comparto. A mí, si yo considero que el movimiento está vetusto y con todas las características que él dio, y yo prefiero quedarme e intentar cambiarlo desde adentro. A mí, si no me gusta una realidad, lo que hago es trabajar y operar para justamente modificarla, irme a otro lugar y no me sentiría yo. No tengo ninguna duda, Emiliano, que Sebastián, a quien quiero mucho, igual que a su padre, que Laura, que Gloria, son embajadores del herrerismo en otros sectores de hoy del Partido Nacional formados en nuestra escuela. Podrán darle una impronta distinta a eso que Sebastián llama modernizar o ayornar, o no sé cómo lo dice. De acuerdo, es algo lógico en la política, ¿no? Yo creo que la política que no se moderniza o que no acompasa los tiempos tiende a quedar vetusta y deja de servir. Pero yo creo que hay quizá una confusión, por eso de la ideología, pero Sebastián, que es una persona muy inteligente, yo creo que va a servir mucho al partido y al país en otros sectores, porque tiene una formación puramente realista, él viene de nuestro CERN, igual que su padre. Entonces, yo creo que no hay que interpretar que siempre modernidad o cambio o ayuntamiento significa algo que tiene que ver con tu esencia. Acá no están en juego los valores. Los valores principales del herrerismo, como te decía, la vida, la propiedad, la libertad, la dignidad de la persona, la solidaridad, la diversidad, están bien presentes, ¿verdad? Y yo creo que son opciones, como decía Valentina, políticas en coyuntura que cada uno las toma y que hay que respetarlas y seguir adelante. Los blancos hace rato que demostramos que ya no tenemos rencillas, que nos queremos mucho. Considerando además que nuestro desafío más grande está en ganarle al Frente Amplio. Entonces, cualquier compañero que decida estar en otra columna del Partido Nacional, en definitiva, coadyuva a ese resultado que nosotros esperamos primero en octubre y posteriormente en noviembre. Ahora, ¿qué medidas toman para relanzar el herrerismo? Algo ya dijeron, me gustaría profundizar. Y bueno, en definitiva, apuntar a las nuevas generaciones. Y cuando hablo de las nuevas generaciones, no es solamente las edades. Es también gente que tiene tal vez una edad más grande que los 30 y pico de estos que hablábamos, pero que no ha tenido la oportunidad de estar en primera línea. Y sin embargo, con gestión, defendiendo este gobierno de los que los herreristas estamos profundamente orgullosos, y podría ocupar minutos y minutos de la entrevista hablando de todos los logros del gobierno, en definitiva en materia de empleo, en materia de seguridad, en materia de infraestructura, de obra pública. Tenemos un montón de aspectos en los cuales el herrerismo ha sido clave, ha estado en lugares claves, y nosotros tenemos esa posibilidad de pararnos frente a la ciudadanía, en el territorio, como decía Tomás hace un rato, para pedirle 5 años más de confianza para seguir profundizando todos estos cambios que venimos haciendo. En un trabajo bien hecho. Nosotros venimos de un ministerio donde tuvimos un líder durante los últimos 4 años, que era el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, ¿verdad? Y el actual ministro de Trabajo, el subsecretario, el doctor Mario Aristi, que es como nosotros de toda la vida del Partido Nacional.
un trabajo de equipo en el cual había gente colorada, gente blanca, independientes, de cabildo, pero un trabajo que tuvo como centro en lo que era nuestra materia, que era el trabajo, la equidad y el equilibrio. Equidad y equilibrio. Yo lo que espero del próximo ministro de Trabajo, venga del partido que venga, es que sea consciente que el Uruguay necesita ese tipo de políticas. Equidad y equilibrio, no bandazos. Nadie puede navegar a los bandazos, uno tiene que navegar con rumbo firme, ¿verdad? Y eso es que el herrerismo, junto con los socios de la coalición, ha tratado de mantener en estos años junto con el Partido Nacional. Si el sector necesita renovación, ¿cómo se explica que su primer candidato al Senado sea el senador Luis Alberto Heber? Se explica porque el herrerismo es un sector esencialmente democrático y las 50 y pico agrupaciones que mencionaba Tomás forman parte del comité ejecutivo que representa justamente a todos los herreristas de todo el país, y ese comité ejecutivo le pidió a Luis Alberto Heber que encabezara la lista al Senado, porque entendemos que es hoy quien nos representa, quien nos aglutina y quien puede defender en el Parlamento esos valores justamente herreristas a los que hacía mención Tomás. Eso tiene una contracara, Emiliano. Estamos sentados con la primera mujer que dirige la lista más votada del herrerismo, la mayor estructura política del herrerismo y una de las principales del Partido Nacional, y es pura renovación, ¿no? Ahí Teijeiro está aludiendo justamente a Valentina. Claro. Valentina tiene 36 años y es la presidenta del sector desde diciembre. Desde diciembre del año pasado. Es un dato poco conocido todavía, no es que se haya difundido masivamente. Por eso te digo, porque la gente piensa Luis Alberto Heber, presidente del herrerismo, pero ojo, quien lidera la agrupación más grande dentro del herrerismo es Valentina. Y tenemos también esa lista hoy en día, que es la lista 71, encabezada por Juan Martín Rodríguez, que tiene 41 años. O sea que en definitiva, y tenemos encargos de gobierno la claves. Lista 71 en Montevideo. En Montevideo, sí. Pero tenemos también un candidato a diputado que es Matías Silvera en 33, que tiene 30 y poco. Tenemos al Tano Stopinji en Florida, que tiene 30 y poco. Hay una gran renovación. Una gran renovación justamente basada, pero no de gente que ha llegado recién a la política, sino que es gente joven pero que también tiene experiencia. Muchos de nosotros tenemos 15, 20 años de militancia en el sector. Por lo tanto, le aporta lo bueno de ser joven, pero también lo bueno de no ser recién llegado. Despido a Tomás Teijeiro porque está con la agenda ya desacomodada y me quedo con Valentina para 2 preguntas finales. Perfecto. Muchas gracias, Emiliano. Un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Ya en el cierre, 2 preguntas por lo menos. Valentina, ¿cómo se entiende el acuerdo que sellaron el mes pasado con Juan Sartori para comparecer en un sublema común? ¿Hay una afinidad, no sé cómo, ideológica, no sé si es el término, hay una afinidad de ideas? ¿Por dónde viene la coincidencia? Viene por una afinidad de ideas y viene con la idea de proponerle a la ciudadanía un nuevo espacio justamente de renovación y a su vez de experiencia para gobernar, que es lo que trae el herrerismo. El herrerismo ya hemos hablado bastante largo y tendido en esta entrevista. El espacio 880 le trae a través del senador Sartori una mirada fresca, una mirada nueva de apertura al mundo, que entendemos que va a ser muy bien recibida por los votantes porque conjuga justamente eso. Y la idea es trabajar en clave de equipo con el equipo del 880, que también es un sector popular del Partido Nacional. Basta ver dónde votó mejor en las elecciones anteriores para saber a qué electorado apunta, y también con un corte transversal de lo que son los dos sectores, con la idea de la libertad y del liberalismo económico. Pero ¿y cómo juega a la hora de tomar esta decisión del acuerdo todo lo que ha ocurrido con Sartori en cuanto al incumplimiento de las disposiciones vigentes para la presentación de la información del estado patrimonial de su esposa y las sanciones a su vez a que se vio expuesto a partir de los pronunciamientos de la JUTEP y la Corte Electoral? Por lo que yo tengo entendido, él ya presentó lo que tenía que presentar, lo multaron por lo que entendían que no había presentado, cumplió con eso y en su situación está en regla. Nosotros vamos a lo político, lo que es la situación personal de Sartori es al equipo de Sartori, a Juan Sartori, a quien se lo tienen que preguntar. Nosotros apuntamos a ese senador que presentó más de 30 proyectos de ley con una mirada diferente que tanto bien entendemos que le hace a la política. También es cierto que un acuerdo de este tipo busca sumar votos para tratar de que el herrerismo efectivamente mantenga presencia en el Senado. ¿Está en juego esa posibilidad de que no esté en el Senado? Cuando tú hacías la presentación al principio, yo obviamente que no pretendía interrumpirte, pero yo tengo un matiz. Yo no creo que esté en juego la presencia en el Parlamento en ninguna de las 2 cámaras del herrerismo.
Yo entiendo que hay un mínimo, que hay un piso, que es el de tener representación en ambas cámaras. Yo eso creo que hoy no está cuestionado, porque aparte no es lo que vemos justamente en la calle. Nosotros tenemos a partir del fin de semana pasado la lista, ya con la militancia y lo que es la estructura de la 71 abocada a su reparto, y realmente que la recepción es muy buena y no vemos una posibilidad de no participar de ambas cámaras. Se discutió mucho de esto a propósito del lugar que ocupaba Laura Raffo en la lista al Senado, ¿no? Sí, lamentablemente no nos pudimos poner de acuerdo. A mí en lo personal me dolió mucho, porque yo con Laura tengo una relación muy linda, tengo mucho aprecio por ella. Pero ahí estuvo en juego que lo único seguro o aparentemente seguro era el primer lugar, que se obtuviera una banca en el Senado, ¿no? Bueno, nosotros tenemos eso como escenario de mínima. Ajá. Luego de ahí, para crecer, los acuerdos que hemos hecho, y veremos el desempeño electoral de todas nuestras agrupaciones a lo largo y ancho del país. Realmente, es como tú decías al principio, no nos fue bien en la elección interna. Y por lo tanto, las circunstancias cambiaron y fueron esas agrupaciones de todo el país quienes entendieron que en definitiva plasmaba mejor los intereses del herrerismo que fuera Luis Alberto quien encabezara la lista del Senado. De todas formas, nuestra idea era que Laura también estuviera en esa primera línea. Lamentablemente no nos pudimos poner de acuerdo. Valentina Arlegui, directora general de Secretaría en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, presidenta de la lista 71 desde diciembre del año pasado. Gracias también por la presencia esta mañana. Muchas gracias.